El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre santo y recto, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Nos enfrentamos a una realidad muy difícil: ser coherentes con lo que creemos y proclamar nuestra fe. Mucha gente cree que proclamar a Jesús como su Señor es ir gritando, como a veces, con todo respeto, pero de una manera que a veces no es la más correcta, lo hacen los protestantes cuando van en las calles gritando con megáfono en mano. Hay muchas formas de proclamar a Jesucristo. Y esto lo vemos claramente en lo que hoy celebramos. Juan el Bautista, que fue el precursor, y va a proclamar a Jesucristo no solamente en el momento cuando lo reconoce. Tenemos tres momentos muy interesantes de Jesús y Juan el Bautista. El primero, cuando María va a visitar a su prima, y cuando María saluda, el que primero reacciona ante el saludo es Juan. Después queda llena Isabel del Espíritu Santo y ella misma lo va a decir: al oír tu saludo, mi niño saltó en el vientre. Entonces es el primer encuentro donde se dice que es la primera proclamación del reconocimiento de Jesús por Juan. Después, ya en la vida pública de los dos, o en el inicio de la vida pública de Jesús, Juan lo va a reconocer primero cuando va a ser bautizado. Yo no soy digno de que bautizarte. Dice, tiene que ser así. O sea, tiene que darse así. Reconoce Juan el Bautista que es él el que tiene que ser bautizado y da testimonio. El tercer momento es cuando lo ve pasar y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo siguen dos de sus apóstoles y se quedan a ser apóstoles de Jesús o discípulos de Jesús. Esto obviamente no lo vemos ahorita en el Evangelio. En el Evangelio estamos viendo nada más el momento de su martirio. Pero
¿cómo es que Juan está dando testimonio de Jesús si no está hablando, no lo están martirizando por decir Jesús es el Mesías, ni tampoco por andar proclamando de nada de Jesús, nada, aparentemente nada? Pero viene la verdadera proclamación, porque el mismo Jesús va a decir en un momento de sus enseñanzas: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo que está proclamando Juan el Bautista a Herodes? La verdad. No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Esa es la verdad. Y a veces hoy proclamar la verdad implica mucho riesgo, mucho peligro. Porque hablar con la verdad, y precisamente no estamos diciendo Jesús, no, pero estamos hablando en nombre de Jesús porque Él es la verdad. La verdad de nuestros actos, la verdad de nuestros sentimientos, la verdad de nuestras emociones. Y no me estoy refiriendo a que, bueno, esto es lo que siento. Me estoy refiriendo a que esa verdad que es la de Jesucristo no puede estar por arriba de mi propia verdad, de mi emoción, de lo que yo quiero. Que es lo que ahora se proclama más mi propia verdad, lo que yo me concibo a mí mismo, como yo me veo, o como yo entiendo las cosas, y no como son, no como debe de ser de acuerdo al plan de Dios. Juan el Bautista está predicando a Jesucristo de acuerdo a la verdad. No está bien lo que estás haciendo. Y esto le trajo problemas. A veces podemos creer que estamos hablando en nombre de Jesús, pero casi siempre, a veces va enmascarada esa verdad con nuestro sentimiento, con nuestra manera de ver a la otra persona. Si le tenemos tirria, si le tenemos coraje, si le tenemos alguna situación, no lo vemos. Y creemos que estamos haciendo o hablando en nombre de la verdad, cuando tal vez haya algo de verdad. Porque sí, a lo mejor estás corrigiendo a alguien, o estás viendo esto está mal. Pero de esa verdad, lo que más te mueve no es la verdad de Dios que está siendo enseñado, que está diciendo, que estás tratando de decirle, sino viene más cargada de todo aquello que venimos cargando, a veces en contra de los demás, o a veces por nuestro propio estado de ánimo. Un estado de ánimo que no siempre es visible claramente, ni tampoco siempre es entendible, pero está ahí. Por eso Juan el Bautista no está hablando en contra de Herodes con odio ni con coraje, a pesar de ser un tirano y a pesar de haber cometido grandes atrocidades en contra de su pueblo, y todavía más en contra de él por tenerlo encarcelado. Juan no odia a Herodes. Juan ama a Herodes. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque está procurando su conversión, está procurando su salvación. Si no le importara, va a ser lo que muchos de nosotros tal vez hacemos. Hablamos a espaldas, juzgamos, criticamos, o le damos la puñalada por la espalda a aquella persona o personas que tenemos un sentimiento, que tenemos un coraje, que tenemos un rechazo, y aprovechamos la oportunidad para realizarlo. Juan no está odiando a Herodes, lo está amando y está buscando su salvación. Ahí es cuando ves que realmente él es un testigo de Jesucristo, porque no va cargado o no permite, si es que tiene emociones, porque sí las tiene, no permite que sus emociones sean las que determinen su verdad, o la verdad de Cristo cargada con todo su coraje, con todo su odio, con todo su resentimiento. A diferencia, por ejemplo, de Herodías, que se le dice que está mal, y entonces todo lo que ella hace es vengarse. Ella quiere matarlo, pero Herodes no accede. Y está el otro que es ambiguo, que por una parte reconoce a Juan como un personaje de Dios, pero por otro lado, pues no le gusta que le digan su verdad, algo que está haciendo mal. Entonces navega, que es la mayoría de nosotros, navegamos con bandera católica cuando nos conviene,
cuando queremos, pero no nos examinamos, no somos conscientes verdaderamente hasta dónde somos auténticos o verdaderamente vamos cargados con todo ese sentimiento, con toda esa tristeza, con todo ese dolor o con toda esa soberbia de yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy bien y los demás están mal. Es necesario que aprendamos a distinguir y a trabajar verdaderamente en la verdad. Y solamente la verdad, cuando la vivimos con esa autenticidad, es que estamos proclamando a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto no lo vamos a lograr nunca si no aprendemos a hacer penitencia. La penitencia no es otra cosa, si lo queremos ver desde un punto de vista muy cristiano, es reparación, de alguna manera reparación de todo aquello que nosotros pues no hemos sabido realizar correctamente y queremos reparar, queremos pedir perdón. Queremos hacer lo correcto para poder experimentar verdaderamente lo que implica esta verdad. Estoy buscando la liturgia de las horas, permítanme tantito, porque quiero compartirles una lectura que habla de los diferentes tipos de penitencia. Una penitencia que puede verdaderamente cambiarlo todo. ¿Dónde estamos? Martes. Ok. Déjenme ver si está aquí. Sí está. Fíjense, San Juan Crisóstomo nos menciona 5 tipos de penitencia. ¿Por qué es importante la penitencia? Porque nos ayuda a buscar verdaderamente la verdad y actuar en la verdad, quitando o haciendo a un lado todo aquello que no es parte de la verdad. Voy a poner el ejemplo: alguien hizo algo malo y tú le dices está mal, eso es parte de la verdad, pero tienes que quitar toda la otra parte que no es verdad. Es tu coraje, es tu odio, es tu resentimiento. Por eso nunca podemos corregir llenos de odio, nunca podemos corregir en una situación o nunca podemos tomar una decisión llenos de un estado emocional fuerte, un estado en donde puede ser que sea más fuerte que la misma verdad que estamos tratando de compartir o enseñar. Por ejemplo, cuando queremos corregir al esposo o a la esposa, y tenemos la razón y él estuvo mal. Y estamos hablando a lo mejor de algo muy grave que él no quiso o ella no quiso. Y luego le decimos, ya ves, te lo dije. O sea, va más la soberbia que la verdad. Y lo que pudiste haber hecho de ayudar y de corregir ya no es corrección, es aplastamiento, es humillación, es destrozo de la otra persona para hacerla ver que tú estabas bien y que el otro estaba mal. Esto también lo hacemos con los amigos, lo hacemos con las personas, con todas las situaciones. Por eso es necesario vivir en ese estado de penitencia. Bueno, San Juan Crisóstomo nos habla de los 5 aspectos o las 5 formas de hacer penitencia. La primera, que ya no se hace, y se los digo porque yo confieso a la gente y no lo hacen, es acusarse. Fíjense lo que dice San Juan Crisóstomo: confiesa primero tus pecados y serás justificado. Como dice el salmista, propuse confesar al Señor mi culpa. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando estoy confesando? Confesar mi culpa. No hay otra cosa, no hay otra situación, no hay otro término, no hay otra explicación. No se trata de decir es que pasó, es que me dijo, y nos estamos justificando. Ya no estoy aceptando mi culpa.
Esa es una forma muy hermosa, más perfecta de hacer penitencia. Todavía hay alguna gente cuando se confiesa y dice: Padre, me acuso. Aunque muchos ya no dicen me acuso, lo dicen, pero otros más bien deberían decir: vengo a acusar a mi esposo, vengo a acusar a mi esposa, vengo a acusar a mi hermano, vengo a acusar al padre, vengo a acusar a X, a mi vecina, a la suegra. Entonces es importante, y dice, citando al salmista: propuse, confesaré al Señor mi culpa, tú perdonaste mi culpa y mi pecado. ¿Qué significa cuando yo confieso mi culpa? Estoy condenando lo que yo hice, estoy condenando lo que estoy haciendo mal. Por eso la acusación de uno tiene que ser en ese plan: acuso y condeno la acción que yo hice, el daño que yo hice. Y dice más adelante: condena pues tú mismo aquello que lo que pecaste, y esta confesión te obtendrá el perdón ante tu Señor. Ustedes, espero que lo practiquen, se llama acto de contrición. Que si ustedes lo viven antes de comulgar, y no hay pecado mortal, un acto de contrición sincero, que es el que hacemos en misa cuando decimos: hermanos, vamos a pedir perdón a Dios por nuestras faltas, y hacemos el Señor ten piedad. Es un momento de acusamiento, es un momento de reconocer y condenar hasta la parte más pequeña, más insignificante del daño que hicimos. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Minimizamos cuando nos confesamos. Padre, pues los mismos. Pues, es lo normal. No, no es normal. El pecado no es normal en nosotros. Que nos hayamos habituado es otra cosa, pero no es normal. Y perdemos el tiempo viendo los pecados de los demás para distraernos de los nuestros, para no vivir en esa verdad. Y cuando corrijamos, cuando tengamos que hablar, sea desde la caridad y del amor, no desde el juicio y desde ser verdugos. Quien condena aquello en lo que faltó, con más dificultad volverá a cometerlo. Es una cuestión, incluso si quieren desde el punto de vista psicológico. Es importante condenar lo que hago para que yo mismo rechace eso. Si yo lo voy condenando, me voy condicionando: esto está mal. Pero como yo dejo de condenar lo que hago y nada más lo confieso, pero no lo condeno, o sea, no reconozco que eso es aborrecible, que está mal, pues lo voy a seguir haciendo. Y al fin me vuelvo a confesar. ¿Qué pierdo? Nada. Sí, pierdo todo. Y entonces pierdo este nivel de penitencia tan hermoso que nos dejó el Señor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hacemos esto, mi conciencia estará siempre alerta. Es como cuando tienes una herida en la piel y tienes la piel en carne viva, que le llaman, te roza la ropa, o simplemente ahorita con este solecito, imagínate que estás en la playa como camarón y de repente ya quedaste dormido, ¿te puedes poner ropa? Andas así, no te puedes ni siquiera juntar la ropa. No sé a cuántos de ustedes les pasó. A mí me ha pasado 1 o 2 veces y se siente horrible. Y luego ya ves que las mamás te embarran quién sabe tantas cosas. Me acuerdo que una de ellas me pusieron que leche de magnesia para que calmar la quemadura, pues se secaba y estaba peor el remedio que la enfermedad. Por eso es tan importante condenar lo que hacemos. Condenar lo que hacemos, porque hace que mi conciencia esté alerta. Pero cuando yo no lo condeno, ¿qué pasa con la conciencia? Lo que pasa ahorita tal vez con este calorcito. Te duermes, te atarantas, así como que, y no estás alerta, a tal grado que cuando hablas con la verdad,
repito, ya no va la verdad limpia y pura, honesta, en la búsqueda de la conversión o de la salvación o de la ayuda al otro. Porque no solamente es, la verdad se hace cuando denuncio algo malo, sino cuando hago algo bueno. Ayudar a otro es parte de la verdad que representa a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando esa ayuda va enmascarada o va envuelta en mi soberbia? O en mi querer callar mi conciencia, pues así ya le di algo. Y ya, con que le di algunos pesitos a esa persona, ya hice mi buena obra del día. Va enmascarada la verdad, de soberbia, de engaño, de miren lo que estoy haciendo. Hablar y decir lo que yo hago, pues obviamente ya demerita la verdad. Ya tengo la recompensa. El Señor dice, cuando des tu limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Pero ¿qué sucede cuando no lo hago? Pues ya tienes tu propia recompensa. Y ya no es verdad, ya no es auténtico, ya no forma parte de Dios. Ya no forma parte de la predicación de la verdad que Juan el Bautista trató de vivir y que muchos santos han tratado de vivir y que muchos de nosotros queremos y estamos luchando, o al menos eso espero, que estemos luchando por vivirlo, por realizarlo. Entonces, este es el primer camino de penitencia, el más óptimo. Y al hacer esto, se abren los demás. El segundo camino de penitencia, tiene que ver con el primero. Porque si yo me condeno, y si yo me confieso, y si yo experimento la misericordia de Dios, y busco en la verdad, o sea, mi arrepentimiento sincero, ahí es cuando hay una verdad, la verdad de Cristo. Cuando yo logro ese arrepentimiento y condeno mis actos, ¿sí? Y este no es inferior porque nace de este primero. El segundo camino de penitencia, que no es inferior, es perdonar las ofensas. El que se condena a sí mismo, o sus actos, no tanto a sí mismo, perdón, el que condena sus actos, esos actos que sabemos que están mal y no los minimizamos, sino que estamos con esa conciencia, podemos entender al otro que comete pecado, porque estás alerta, estás consciente. Y cuando tú estás consciente, ves al otro que también está quemado. Volviendo al ejemplo de la quemadura, pues no le vas a hacer la maldad de llegar y darle un manazo, porque te puede hacer lo mismo. No sé si les pasó de niños, ¿no? Cuando veías que pues, le hacías algo a tu hermano, luego te lo regresaba. Yo me acuerdo que con mi hermano nos peleábamos y jugábamos a ver quién daba el último golpe, o aunque sea la tocadita, ¿no? Así como que yo gané, entonces yo lo tocaba y corría, y él alcanzaba y me tocaba y corría, y a veces no eran, empezamos con tocaditas, eran golpes, a ver quién daba el último golpe. Pues es lo mismo, que no se condena sus actos y tiene esa conciencia, difícilmente podrá perdonar las ofensas de los demás. Como muchos a veces podemos hacer, perdono pero no olvido. Y estoy ahí. Y lo más triste es cuando no nos damos cuenta. ¿Cómo saber que tengo algo en contra de otra persona? Por mi manera de tratarlo, o de tratarla, o de tratarlos. Hay gente que deja de hablar, o hay gente que te hace la vida imposible, o hay gente que habla mal. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! Cuando se habla mal de los demás. Somos personas que nos damos cuenta, o no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, que no hemos crecido, no estamos hablando ni viviendo en la verdad, y nos engañamos. Pues la segunda penitencia es el perdonar las ofensas que hemos recibido de todos, enemigos y amigos, de todas las personas en las cuales convivimos, ¿sí? No significa, óiganlo bien, no significa que lo que la otra persona no me generó una emoción. Me puede generar la ira, me puede generar el coraje,
Pero ¿qué es lo que yo hago? Si logro poner la conciencia atenta a mis faltas, me va a permitir también poder controlar y poner al margen todas esas emociones que van acompañadas con las heridas que me hace el otro o que me hace la otra. Poner al margen, o sea, tengo coraje, te tengo mucho coraje, pero te perdono. A mí me da mucha risa algunos videos que a veces me mandan de parejas, ¿no? Están enojados, pero no dejan de procurarse el bien del otro. Ya sé que son actuados, ¿no? Y ponen así, cuando estás enojado con tu pareja, pero no dejas de cuidarlo. Y ponen ejemplos tontos, si ustedes quieren, ¿no? El esposo está acostado y se destapó y está en la sala. Está enojada la esposa, pero llega y lo acobija. O el otro se le cayó la comida, o la otra se le cayó la comida. Y entonces agarra su plato, lo pone la mitad y se lo da a su esposa, aunque está enojado. Eso es poner a un lado mis emociones. Eso es poner a un lado, sí, tengo coraje, tengo dolor, pero te sigo sirviendo y te sigo amando. No me hago tarugo ni justifico mi dolor para no hacer lo correcto, para no estar haciendo lo que debo de hacer. Es cuando la verdad tiene más peso que mi emoción, que mi sentimiento. Pero cuando no es capaz esto, pues obviamente este tipo de penitencia nunca la llevamos a cabo bien. El perdonar las ofensas, ¿sí? Recuerden, penitencia es una forma de reparar y expiar los pecados. Condenar mis pecados, perdonar los pecados, ofensas de los otros, me ayuda a expiar mis propias culpas. Por eso está la conciencia de mis faltas, y no es por el famoso, ¿cómo se llama esa palabra? Se me fue. Cuando nada más te estás echando culpa de todo y eres el malo. Escrupulosismo. El escrupuloso es aquel que todo es malo y que yo soy malo en todo. No. O sea, no es para estar viviendo, soy de lo peor. No. Es para reconocer, para estar alerta de mis miserias. Pero también para reconocer las miserias del otro y no actuar de acuerdo a lo que siento. Es triste, pero si nos ponemos a ver a nosotros mismos, y eso es lo que yo invito que haga cada quien, hasta donde verdaderamente estamos actuando en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo. Esa verdad que me lleva a reconocer mis faltas y a condenarlas y a ser capaz de perdonar al otro, ¿sí? Es esta capacidad que debemos de tener de poder poner a raya esas emociones. Tercer camino de penitencia, según San Juan Crisóstomo, que se me hizo muy interesante, y es precisamente la oración ferviente, la oración hacia Dios. ¿Qué tipo de oración? Pues hay que practicar todos los elementos de la oración, no solamente la petición y no solamente la intercesión. Para que sea una oración plena de verdad, tiene que ir con todos los elementos: la adoración a Dios, el agradecimiento a Dios, la alabanza a Dios. Y no estoy hablando de cantar y alabanza, sino reconocer. Y esa oración es una oración que puedes decirla o cantarla si quieres, pero que se traduce también en un reconocimiento de todo aquello que tú estás viviendo y agradeces a Dios. Casi siempre nuestra oración es limitada a pedir y a pedir. ¿Cuántas de nuestras oraciones es para ofrecer, para dar gracias, o incluso para reconocer nuestros pecados? También en la oración: Señor, te fallé, la regué y condeno esto que hice y estoy arrepentido. Dame, Señor, este dolor, dame, Señor, este arrepentimiento sincero. Entonces,
la oración ferviente, verdadera, que busca siempre todos los ámbitos de la misma, se convierte en una oración de penitencia, donde nos lleva, entre más hoy oramos, más conciencia tenemos. Y recuerden que una de las partes más importantes de la oración es la escucha. ¿De qué me sirve tener un monólogo donde yo solamente hablo? Imagínense que van con el doctor y le van y le dicen todos sus achaques, pero no lo dejan hablar para que les diga cómo sanarse. Y toda la hora, toda la consulta, hablan, y el doctor quiere hablar y usted no lo... Se acabó la consulta y ya se fueron, pero ustedes nunca lo dejaron hablar. Y ese es el problema. Para poder hacer una oración plena hay que también darnos ese tiempo de escucha. Entonces es necesario. La cuarta o el cuarto camino de la penitencia es cuando es necesario entender la necesidad del otro. Repito, estamos hablando desde la verdad. La necesidad del otro no es lo que te sobra. Óyelo bien, la necesidad del otro no es lo que a ti te sobra nada más, sino verdaderamente hasta dónde puedes dar, hasta dónde te puedes privar de cosas para dar al otro, para no ser indiferente a las necesidades. Y no significa que porque eres pobre no puedas dar. Incluso tenemos ese ejemplo hermosísimo de la viuda en el templo que Jesús vio que depositó todo lo que tenía. O sea, siempre podemos realizar la limosna, pero que esa limosna, repito, no vaya enmascarada solamente de lo que a ti te sobra, porque siempre vas a dar lo que te sobra. Cuando actúas en la verdad, vas a ver lo que el otro necesita y lo que tú realmente puedes y debes hacer por el otro. Eso es actuar desde la verdad. Y es un camino de penitencia. La limosna, la caridad, cubre un sinnúmero de pecados. Cubre un sinnúmero de faltas que nosotros hemos realizado. ¿Sí? Y esta situación nos va a ayudar a crecer. Entonces tenemos la acusación de nuestras faltas, el reconocimiento de mis pecados y la condenación de esos actos, el perdonar las ofensas de los otros, la oración, la caridad y el último, una de estas penitencias hermosísimas, es la humildad. La humildad es la llave de todas las virtudes. Acuérdense ese pasaje del Señor, no me acuerdo los términos, se me borraron ahorita, que llega y se justifica: mira, Señor, yo no soy como los demás, yo sí hago, yo sí esto, yo sí el otro, que era judío, y el otro que no era judío, llegó con ese acto de humildad: Señor, soy un pecador. Y arrepentido se golpeaba. Y es precisamente, en lugar de presentar sus obras, porque a lo mejor no tenía, presentó su humillación, ese reconocimiento que debemos hacer nosotros y ponernos en ese lugar. Entonces, estas tres realidades de penitencia que pueden ayudarnos a poder crecer, o sea, 5 herramientas muy poderosas para poder actuar como Juan el Bautista, en la verdad. Denunciar cuando se tenga que denunciar, en la verdad. Anunciar cuando se tenga que anunciar, en la verdad. Enseñar cuando se tenga que enseñar, en la verdad. No mi criterio, no mi manera de hacer las cosas, sino como debe de ser. Y esto es hermoso porque tú y yo cambiamos, los tiempos cambian. Este fin de semana hubo una manifestación en varias partes, incluso aquí en Tijuana, de los padres de familia para evitar
estos libros de texto, de ideologización, donde se presenta esta ideología, donde pues está medio raro, no sabemos. Yo he visto algunos de los libros y saltan de un tema para otro, no sé, yo no soy pedagogo, pero lo que sí he visto son pues esta cuestión de la ideología del género, los todes y todas estas situaciones. Hay que hablar con la verdad, no hay que quedarnos callados. Incluso cuando hablamos con la verdad, tenemos que estar, cuando vivimos, no solamente hablamos, cuando vivimos en la verdad, tenemos que saber que esto nos puede costar la vida. ¿Por qué Juan pudo soportar ese martirio? Porque vivía en la verdad. ¿Cómo saber entonces que yo estoy en la verdad? Que es Cristo. Porque lo que sufro y padezco lo puedo soportar. Porque sé por quién lo hago. Sé para quién lo hago. Lo hago por mi salvación, para la gloria de Dios y la salvación de los demás. Pero qué triste es cuando a veces cosas muy simples, a veces tonterías o cosas fuertes, no soy capaz de soportarlas. No soy capaz de cargarlas como la cruz que Cristo cargó con amor por nosotros. Y muchas de estas cruces son consecuencias de nuestras faltas, son consecuencias de nuestros pecados. Pero no estamos dispuestos a cargarlas porque no vivimos en la verdad. Por eso este testimonio hermosísimo de Juan el Bautista en su martirio es el único de los santos que celebramos su nacimiento y su muerte. De Jesús obviamente, de la Virgen obviamente, pero es el único de todos los santos que celebramos su nacimiento y su muerte. Por la importancia que tiene este hombre en nuestra fe y por ser mártir de Cristo sin hablar de Cristo, pero estaba actuando en nombre de Cristo. La verdad salvífica, la verdad que lleva a buscar la salvación de los demás. Y fíjense, termino ya para no extenderme mucho. Lo que dice San Pablo en su carta. Fíjense, nuestra predicación. ¿Qué es la predicación? La verdad que se debe de enseñar para alcanzar la salvación y la vida plena. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos. Fíjense, cuando a veces actuamos buscando un beneficio personal, material, económico o lo que tú quieras, y utilizamos las cosas de Dios, hay un interés mezquino, no hay la verdad auténtica, no hay ese deseo auténtico de poder crecer, de poder vivir esa experiencia. Por eso, cuando hablamos en nombre de Dios, pues tenemos que hablarlo lejos de todo, no, o sea, no es despersonalizarnos, no es quitar nuestra identidad, pero entre más pura sea la verdad, pues es mejor para el que la recibe. Es mejor, por eso nuestra predicación no nace del error ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿cómo podemos sintetizar toda esta prédica? Muy sencillo. ¿A quién busco agradar? Y ahí te vas a dar cuenta qué tan auténtico eres en la única verdad. Si todo lo que hiciéramos, absolutamente todo lo que hiciéramos, corregir, amar, servir, orar, predicar, trabajar, lo que tú quieras, sea buscar agradar a Dios, estamos buscando vivir en esa verdad. Estamos buscando ser testigos de esta verdad. Nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo que Dios,
considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes, y Dios es testigo, con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes, ni las de nadie. Esto es un examen muy interesante para todos nosotros consagrados, sacerdotes, obispos. Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles, sin embargo, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en sus regazos a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Por eso Juan pudo entregar su vida, por el amor a Dios y por el amor al enemigo que tenía enfrente. Qué hermoso poder vivir a ese nivel. Porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Hagamos un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado?